Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, está dando muchísimo de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar una situación que involucra a dos figuras muy queridas, muy conocidas, y que, lamentablemente, parece que no todo es color de rosa en sus vidas. Para los que son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Y si no están suscritos, ya saben. Botón rojo o activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que subimos. Subimos vídeos muy seguido, así que se van a entretener un montón. Para los que ya son parte de esta comunidad, un abrazo gigante. Siempre es un placer tenerlos por aquí comentando, participando y debatiendo. Son lo máximo. Bien, como les anticipaba, el tema de hoy es de esos que prenden la mecha. El título lo dice todo, Ande y Kerem a los gritos, ¿qué pasó? Fuerte discusión revelada. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, especialmente por su química en la exitosísima Love is in the Air, y que en su momento fueron una de las parejas más mediáticas y queridas. Pues bien, parece que entre ellos, al menos en algún momento, la situación no fue tan idílica como creíamos. Hemos estado investigando, recabando información, traduciendo, y todo apunta a que hubo una discusión fuerte, un enfrentamiento, y la noticia, como se imaginarán, ha sacudido a los fans y a los medios por igual. Antes de entrar en detalles, quiero aclarar algo importante. Toda la información que vamos a compartir aquí proviene de fuentes confiables, de medios especializados en farándula turca y de las redes sociales, por supuesto. Siempre tratamos de contrastar la información, de verificarla, y de evitar rumores infundados. Nuestro objetivo no es crear falsas expectativas ni alimentar chismes, sino informar con la mayor precisión posible y, sobre todo, con respeto hacia las personas involucradas. Así que, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. ¿Qué sabemos hasta ahora? La noticia de la supuesta discusión entre Hande y Kerem se ha filtrado a través de diferentes fuentes, como les decía. Algunas hablan de un incidente ocurrido en público, otras de un encuentro privado, y otras simplemente se limitan a mencionar un fuerte cruce de palabras. Lo que sí parece ser un denominador común es que la situación fue tensa, que hubo gritos, y que la relación entre ellos, al menos en ese momento, no estaba en su mejor momento. Imaginen la sorpresa, el impacto para todos los que seguimos sus pasos, que adorábamos su historia de amor en la ficción, y que luego celebramos su romance en la vida real. Los rumores, como siempre, son muchos y variados. Algunos sugieren que la discusión fue producto de diferencias personales, otros apuntan a cuestiones profesionales, y otros hablan de terceros en discordia. ¿Quiénes son los terceros en discordia? Bueno, ahí la especulación se dispara. Algunos mencionan a exparejas, otros a posibles nuevos romances, y otros simplemente dejan la puerta abierta a interpretaciones. El mundo de la farándula, ya sabemos, es un terreno fértil para los rumores y las especulaciones. Y más aún cuando se trata de dos personalidades tan populares y queridas como Hande y Kerem. Lo que sí es cierto es que la relación entre Hande y Kerem, después de Love is in the Air, ha sido objeto de mucho análisis. Los fans, por supuesto, soñaban con que su romance trascendiera la pantalla. Y en efecto, por un tiempo fueron pareja. Se les vio juntos, felices, compartiendo momentos especiales, fotos en redes sociales, declaraciones de amor. Parecía el cuento de hadas perfecto. Viajes, cenas románticas, celebraciones familiares. Todo era perfecto. Pero como todos sabemos, las relaciones son complicadas y no siempre duran para siempre. La vida a veces nos pone a prueba y las circunstancias pueden cambiar el rumbo de las cosas. La ruptura en su momento fue un shock para muchos. No hubo una explicación oficial, al menos no una que fuera clara y concisa. Simplemente dejaron de aparecer juntos, dejaron de compartir fotos en redes sociales, y el rumor de una separación comenzó a correr como la pólvora. Las redes sociales, como siempre, fueron un hervidero de preguntas, de especulaciones, de teorías. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas, lamentablemente, escaseaban. Ahora, volviendo a la supuesta discusión, ¿qué podemos deducir? Pues bien, lo primero es que a pesar de la ruptura, parece que la relación entre Hande y Kerem no terminó de la mejor manera.
Si hubo gritos, si hubo un enfrentamiento, es evidente que existían resentimientos, problemas sin resolver, o simplemente diferencias irreconciliables. Es importante en este punto recordar que las relaciones son un tejido complejo de emociones, de experiencias, de expectativas. Y a veces ese tejido se rompe, se deshacha y la reparación se vuelve imposible. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas, son seres humanos. Tienen sus sentimientos, sus emociones, sus vidas privadas. Y por mucho que nos encante verlos juntos, por mucho que nos encanten sus personajes, no podemos juzgar sus decisiones, ni sus relaciones, ni sus conflictos. Todos tenemos derecho a la privacidad, a gestionar nuestras vidas de la manera que consideremos más adecuada. Y por lo tanto debemos respetar sus decisiones, aunque no siempre las entendamos. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación, tratar de entenderla, y sobre todo, ser respetuosos con ellos y con sus vidas. Intentar ponernos en su lugar, imaginar lo que pudieron haber vivido, sin caer en juicios apresurados ni en conclusiones infundadas. La empatía es fundamental en este tipo de situaciones. Una de las preguntas que más se hacen los fans es, ¿qué desencadenó la discusión? ¿Cuál fue el motivo? Como les decía, las fuentes son diversas y la información es limitada. Sin embargo, podemos hacer algunas conjeturas, basándonos en lo que sabemos de sus personalidades, de sus carreras y de sus relaciones. Es importante aclarar que estas son solo suposiciones, basadas en la información disponible y en el conocimiento que tenemos de ambos. Una posibilidad es que la discusión estuviera relacionada con cuestiones profesionales. Hande y Kerem son dos actores muy exitosos con carreras muy demandantes. Es posible que hayan tenido desacuerdos sobre proyectos futuros, sobre oportunidades laborales, o incluso sobre cómo gestionar su imagen pública. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo, y las tensiones profesionales pueden afectar las relaciones personales. La ambición, las expectativas, las diferencias en cuanto a los roles a desempeñar. Todo eso puede generar conflictos. Otra posibilidad es que la discusión estuviera relacionada con cuestiones personales. Como les decía, las relaciones son complicadas. Puede que existieran problemas sin resolver, resentimientos acumulados, o simplemente incompatibilidades que llevaron al enfrentamiento. Quizás la convivencia, la rutina, los cambios en la vida de cada uno, fueron erosionando la relación. Las diferencias de opinión, los malentendidos, las expectativas no cumplidas. Todo eso puede generar frustración y a veces desencadenar una discusión. También existe la posibilidad de que la discusión estuviera relacionada con terceros. Rumores de infidelidad, de nuevos romances, o de terceras personas que intervinieron en la relación, siempre están a la orden del día en el mundo de la farándula. Las amistades, los ex, las nuevas relaciones. A veces la presencia de terceros puede generar celos, inseguridades, o simplemente conflictos emocionales. En cualquier caso, lo que sí parece claro es que la discusión existió, que fue fuerte y que dejó cicatrices. Las heridas emocionales, a veces, tardan mucho en sanar. Y en el caso de Hande y Kerem, parece que la situación fue lo suficientemente intensa como para generar un impacto significativo en su relación. ¿Cómo ha reaccionado el entorno de Hande y Kerem ante esta situación? Pues bien, la respuesta es diversa. Algunos amigos y colegas han optado por el silencio, tratando de no involucrarse en la polémica. Otros han tratado de restar importancia al asunto, minimizando el impacto de la discusión. Y otros simplemente han preferido mantenerse al margen, respetando la privacidad de ambos. Es comprensible que el círculo cercano de Hande y Kerem prefiera no comentar sobre el tema, para no generar más controversia y para proteger la imagen de ambos. En las redes sociales, la situación es más compleja. Los fans, por supuesto, han reaccionado con sorpresa, con tristeza y con mucha curiosidad. Algunos han tomado partido por Hande, otros por Kerem, y otros simplemente han expresado su decepción. El mundo de las redes sociales, como ya sabemos, es un terreno donde las opiniones se cruzan, donde los sentimientos se exacerban, y donde la información, a veces, se distorsiona. Los fans a menudo idealizan a sus ídolos, y cuando algo rompe esa imagen, la decepción puede ser grande. Lo cierto es que en el mundo de las redes sociales, todo se magnifica. Cualquier comentario, cualquier foto, cualquier like, puede ser interpretado de 1000 maneras. Y en este caso, la situación no es diferente.
Las redes sociales como un espejo reflejan las emociones, las expectativas y los anhelos de los fans. Y a la vez pueden ser un campo de batalla donde se desatan las polémicas y los conflictos. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? Pues bien, creo que la primera lección es que debemos ser más cautelosos con lo que vemos en las redes sociales. Las apariencias engañan. Lo que vemos en la pantalla o en las fotos no siempre refleja la realidad. La vida de las celebridades a menudo es un escaparate donde se exhibe una imagen idealizada y donde se ocultan los problemas y los conflictos. La segunda lección es que debemos ser más respetuosos con la vida privada de las personas. Todos tenemos derecho a tener nuestra intimidad, a vivir nuestras relaciones, a solucionar nuestros problemas, sin ser juzgados ni expuestos públicamente. El respeto es fundamental en cualquier relación humana. Y en el caso de las celebridades es aún más importante porque su vida privada está constantemente bajo la lupa de los medios y de los fans. La tercera lección es que debemos ser más críticos con la información que consumimos. No todo lo que leemos en Internet es verdad. Hay que contrastar la información, verificar las fuentes y evitar caer en rumores infundados. La desinformación es un problema cada vez más grave en nuestra sociedad, y debemos aprender a discernir entre la verdad y la mentira. Y por último, creo que la lección más importante es que debemos ser más empáticos. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido problemas, hemos sufrido, hemos cometido errores. Y lo único que necesitamos es comprensión, apoyo y respeto. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus sentimientos, de comprender sus experiencias. Y en el caso de Hande y Kerem, es importante recordar que son personas, con sus propias historias, con sus propios problemas y con sus propios sentimientos. Ahora, volviendo a Hande y Kerem, ¿qué les depara el futuro? Pues bien, nadie lo sabe. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, tanto en sus carreras profesionales como en sus vidas personales. Esperamos que puedan solucionar sus problemas, que puedan encontrar la paz, y que puedan seguir brillando en sus respectivos caminos. El futuro es incierto, y solo el tiempo dirá qué les depara a Hande y Kerem. Lo importante es que ambos sean felices, que puedan seguir desarrollándose profesionalmente y que encuentren la paz interior. Mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos pendientes de sus pasos, seguiremos admirando su talento y seguiremos apoyándolos en todo lo que hagan. El cariño de los fans es un tesoro, y Hande y Kerem han cosechado mucho cariño a lo largo de sus carreras. El apoyo de los fans es un motor, una motivación y una fuente de alegría. Y para cerrar este vídeo quiero recordarles algo. La farándula es, en muchos casos, solo una faceta superficial de la realidad. No podemos juzgar a las personas por lo que vemos en la televisión o en las redes sociales. Detrás de cada actor, de cada actriz, hay una persona con sus sentimientos, sus problemas y sus sueños. Y es importante más que nunca recordarlo. Así que para resumir todo lo que hemos hablado, hemos analizado la supuesta discusión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, basándonos en información proveniente de diversas fuentes. Hemos explorado los posibles motivos de la discusión, hemos analizado las reacciones del entorno y de los fans, y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos sacar de todo esto. Hemos hablado de rumores, de especulaciones, de posibles causas y de las consecuencias de todo esto. Es importante recordar que esta es una situación que aún no está totalmente esclarecida, que la información puede variar y que debemos ser cautelosos al interpretarla. La prudencia es fundamental y debemos evitar caer en juicios apresurados. Y llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para reflexionar. Si fue así, no se olviden de darle me gusta al vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando contenido. También cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo una discusión? ¿Cuál creen que fue el motivo? ¿Qué les gustaría que pasara en el futuro con Hande y Kerem? Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. La interacción con ustedes, los fans, es lo que hace que este canal sea tan especial. Sus comentarios son valiosos y sus opiniones son importantes. Y por supuesto, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les encantan las series turcas y el mundo de la farándula. Compartir es vivir.
Compartir el contenido que les gusta es una forma de apoyar este canal y de hacer crecer esta comunidad. Y por último, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido preparado, y no se lo pueden perder. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.